Hay algo que los médicos observan con frecuencia en personas mayores de 40 años y que rara vez se discute de manera abierta: el momento en que las piernas empiezan a sentirse distintas. No es un dolor agudo ni una lesión evidente. Es algo más sutil, una pesadez que aparece al final del día, una sensación de calor o de tensión justo debajo de la rodilla, pies que tardan más en calentarse por las mañanas, y dedos que sin razón aparente comienzan a sentirse entumecidos después de estar sentados por un rato. Muchas personas lo atribuyen al cansancio, a la edad o simplemente a haber caminado demasiado. Pero lo que está ocurriendo en realidad dentro de los vasos sanguíneos es una historia mucho más interesante que el simple paso del tiempo. ¿Alguna vez has sentido que tus piernas se cansan más rápido que antes o que tus pies ya no tienen la misma vitalidad que hace unos años? Si la respuesta es sí, no estás solo, y lo que estás experimentando tiene una explicación biológica concreta que vale la pena entender bien, porque también tiene una solución accesible, cotidiana y profundamente respaldada por la ciencia moderna. Esta historia comienza en los vasos más pequeños del cuerpo humano, en esos canales microscópicos que recorren cada músculo y cada nervio de tus extremidades inferiores, y termina con algo tan sencillo como una fruta que probablemente tienes en casa o que puedes conseguir en cualquier mercado. Para comprender por qué la circulación en las piernas es tan vulnerable, primero hay que entender un dato fundamental de anatomía que muchas personas desconocen. El sistema circulatorio no es un circuito plano, es una arquitectura vertical, y las piernas están en el extremo más alejado del corazón. Eso significa que la sangre tiene que viajar hacia abajo con la ayuda de la gravedad, pero también tiene que regresar hacia arriba, contra ella. Este retorno venoso, como lo llaman los especialistas, depende de varios factores: la contracción muscular de las pantorrillas, la elasticidad de las venas, la salud de las válvulas venosas y algo que muy pocas personas consideran: la calidad del plasma sanguíneo y su capacidad para fluir con facilidad a través de arterias y capilares que, con el tiempo, pueden ir perdiendo su flexibilidad natural. Como médico, uno de los patrones que observo con más frecuencia en consulta es que los pacientes que presentan síntomas de circulación deficiente en las piernas no tienen necesariamente una enfermedad vascular grave diagnosticada. Lo que tienen, en la mayoría de los casos, es una acumulación de factores cotidianos que han ido comprometiendo la salud vascular de manera silenciosa durante años. El sedentarismo, la alimentación inflamatoria, la deshidratación crónica y la falta de micronutrientes específicos son los actores principales de este deterioro progresivo. Aquí es donde entra en escena la nutrición, no como un concepto abstracto, sino como una herramienta biológica de precisión. Ciertos compuestos presentes en alimentos naturales tienen la capacidad documentada de actuar directamente sobre el endotelio vascular, que es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Cuando este endotelio está sano, los vasos son elásticos, reactivos y capaces de dilatarse o contraerse según las necesidades del cuerpo. Cuando está dañado, los vasos se vuelven rígidos, inflamados y propensos a la acumulación de depósitos que interfieren con el flujo sanguíneo. Y existe una fruta en particular, cuya composición química interactúa con este tejido de una manera que los investigadores llevan más de 2 décadas estudiando con creciente fascinación. Esa fruta es la granada. Antes de continuar, quiero aclarar que este video tiene una intención exclusivamente educativa. Cada persona tiene una historia de salud única, y si tienes síntomas de circulación deficiente o cualquier condición cardiovascular, es fundamental que consultes a un médico calificado antes de hacer cambios en tu alimentación o tu rutina. Lo que compartiremos aquí es información científica que puede ayudarte a entender mejor tu cuerpo y tomar decisiones más informadas. La granada, conocida científicamente como Punica granatum, es una de las frutas más antiguas del mundo y una de las más estudiadas en el campo de la salud cardiovascular. Durante milenios fue considerada un símbolo de fertilidad y vitalidad en culturas que iban desde el Mediterráneo hasta el subcontinente indio, pero no fue hasta las últimas décadas que los investigadores
comenzaron a descubrir los mecanismos biológicos precisos que explican por qué esta fruta tiene efectos tan notables sobre el sistema circulatorio. Y los hallazgos han sido, en muchos sentidos, sorprendentes. El primer compuesto que merece atención son las punicalaginas, que son un tipo de polifenol exclusivo de la granada y virtualmente inexistente en otras frutas. Las punicalaginas son antioxidantes de altísima potencia y su particularidad es que cuando llegan al sistema digestivo se transforman en ácido elágico, una molécula que el organismo puede absorber y utilizar directamente en los tejidos vasculares. Los estudios publicados en revistas de cardiología y nutrición clínica han documentado que el ácido elágico tiene la capacidad de inhibir la oxidación del colesterol LDL, que es precisamente el proceso que convierte a esta lipoproteína en una sustancia potencialmente problemática para las arterias. Cuando el colesterol LDL se oxida, se vuelve pegajoso y propenso a adherirse a las paredes arteriales. Al inhibir ese proceso, la granada ayuda a mantener las arterias más limpias y con mejor capacidad de flujo. Pero el impacto de la granada en la circulación no se limita al colesterol. Existe otro mecanismo que es, si cabe, todavía más directo y fascinante. Los polifenoles de la granada, especialmente las antocianinas que dan a los arils esa coloración roja intensa, estimulan la producción endógena de óxido nítrico en el endotelio vascular. El óxido nítrico es una molécula gaseosa que funciona como un mensajero químico entre las células de los vasos sanguíneos. Su función principal es señalar a la musculatura lisa de los vasos que se relaje y se dilate. Cuando los niveles de óxido nítrico son óptimos, los vasos sanguíneos tienen mayor diámetro efectivo, y eso significa que más sangre puede fluir con menos resistencia, llegando con mayor facilidad hasta los tejidos más distantes, incluyendo los músculos de las pantorrillas, los tejidos del empeine y los nervios periféricos de los dedos del pie. En la práctica clínica, cuando pacientes con sensación de pesadez en las piernas o con tendencia a los pies fríos describen cambios en su alimentación, uno de los alimentos que aparece con mayor frecuencia en sus relatos de mejoría es la granada o su jugo. Esto no es anecdótico en sentido estricto, porque coincide con exactitud con lo que la fisiología vascular predice que debería ocurrir cuando aumenta la disponibilidad de óxido nítrico en el endotelio. Para entender mejor por qué las piernas son especialmente sensibles a las variaciones en la calidad circulatoria, es útil pensar en la anatomía de la extremidad inferior como un sistema hidráulico de alta complejidad. Las arterias femorales, popliteas y tibiales transportan sangre oxigenada hacia los tejidos musculares y nerviosos. Las venas del mismo sistema, con sus válvulas unidireccionales, se encargan de devolver la sangre desoxigenada al corazón, y en paralelo, la red linfática gestiona el exceso de fluidos en los tejidos y contribuye a la regulación del sistema inmune local. Cuando cualquiera de estos tres subsistemas funciona con menos eficiencia de la esperada, los síntomas aparecen de manera característica: hinchazón, calambres nocturnos, sensación de piernas inquietas, frialdad en los pies o esa peculiar sensación de que las piernas pesan más de lo normal al final del día. La granada contribuye a la salud de los tres subsistemas, aunque de manera más directa en el arterial y el venoso. En el arterial, los polifenoles mejoran la elasticidad de la pared del vaso al proteger las fibras de colágeno y elastina que le dan su capacidad de expansión y contracción. En el venoso, los compuestos bioactivos de la fruta tienen propiedades antiinflamatorias documentadas que ayudan a reducir la permeabilidad excesiva de las paredes venosas, que es uno de los factores que contribuye a la retención de líquidos en los tejidos circundantes. El resultado observable para quien incorpora esta fruta de manera regular en su alimentación suele ser una reducción gradual de la sensación de pesadez y una mayor comodidad en las extremidades durante las horas vespertinas y nocturnas. Existe un tercer mecanismo de acción que es menos conocido, pero igualmente relevante para la salud circulatoria de las piernas. La granada tiene una influencia documentada sobre la agregación plaquetaria, que es el proceso mediante el cual las plaquetas de la sangre se agrupan para formar coágulos. En condiciones normales,
Este proceso es esencial para la cicatrización de heridas, pero cuando las plaquetas son excesivamente reactivas, contribuyen a un estado de viscosidad sanguínea elevada que dificulta el flujo en los capilares más finos, que son precisamente los que irrigan los tejidos más periféricos como los dedos de los pies y la piel de las extremidades. Estudios con voluntarios sanos han mostrado que el consumo regular de jugo de granada puede reducir la agregación plaquetaria en un porcentaje significativo, lo que contribuye a una sangre que fluye con mayor facilidad sin comprometer los mecanismos naturales de coagulación necesarios para la cicatrización. Uno de los aspectos más interesantes de la investigación sobre la granada es el papel de sus compuestos en la regulación de la presión arterial, que está íntimamente relacionada con la salud circulatoria de las extremidades. La hipertensión crónica, incluso cuando es moderada, somete a las paredes arteriales a un estrés mecánico sostenido que acelera el envejecimiento del tejido vascular. Con el tiempo, este estrés contribuye a la rigidez arterial, que es uno de los factores principales de la circulación deficiente en las piernas. Varios ensayos clínicos han documentado reducciones modestas pero consistentes en la presión arterial sistólica y diastólica en personas que consumieron jugo de granada de manera regular durante periodos de semanas a meses. Esta reducción parece estar mediada, al menos en parte, por el mismo mecanismo del óxido nítrico mencionado anteriormente, pero también por la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, una proteína que desempeña un papel central en la regulación de la presión sanguínea.